Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo 7. ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Por aquí? ¿Por acá? Dice así la palabra de Dios, luego oramos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto, es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque desplegaste tu sabiduría, Señor, a través de hombres pecadores. Gracias porque te revelaste, diste a conocer misterios, diste a conocer verdades ocultas desde el principio a través de hombres futiles. Señor, gracias, porque aún cuestiones esta, como no podemos entenderla completamente, tú pudiste mostrarnos con claridad lo que querías enseñarnos, y para nosotros es suficiente, para nuestra salvación es suficiente. Gracias porque constituiste a Cristo, no de la tribu de Leví, no conforme a la descendencia de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Gracias porque su sacerdocio es eterno. Gracias porque Cristo es un sacerdote que puede interceder perpetuamente por nosotros, para que nuestros pecados sean expiados por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque Cristo fue perfecto. Gracias porque Cristo fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y ahora, con la claridad que da tu palabra, podemos ver que es más sublime que los cielos. Qué sublime eres, nuestro Señor Jesús y Salvador, para nuestra vida. Te ruego que ese deleite, esa hermosura de tu nombre, tu gloria, puedas hacerlo verdad en cada una de nuestras vidas día a día, Señor. De ello depende nuestra santificación y nuestra lucha contra el pecado. Ayúdanos pues a no tomar como excusa que eres un sacerdote perpetuo y así pecar deliberadamente, sino al contrario, por cuanto tu sacerdocio es perpetuo, santo, sublime, nosotros podamos apartarnos de nuestra maldad. Gracias, Señor. Gracias porque resucitaste y reinas. Y aún ahora, en este mismo momento, intercedes por nosotros para que nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras alabanzas, Señor, lleguen al Padre como olor fragante. Gracias, Cristo. Por tu causa es que nosotros podemos estar reunidos hoy adorando al único Dios verdadero. Espíritu Santo de Dios, complácete en guiar tu pueblo a la adoración. Complácete en instruir nuestra mente, nuestro ser y condicionar todas nuestras emociones y almas a tu palabra, Señor, para rendir verdadero culto a ti, para adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego que guardes a aquellos que no han llegado y nos ayudes cada día a nosotros a serte fieles a ti, siempre, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Los que llegaron un poco más tarde, vamos a continuar con nuestro tiempo de clase dominical, así que ruego que sus confesiones de fe a la mano, su Biblia, su cuaderno de apuntes, por favor. Vamos a comenzar nuestra clase dominical, por lo que les ruego que pongan su atención acá. ¿Todos tienen la atención acá? Los que no respondieron es porque no escucharon, ¿verdad? Quizás.
Ok, insisto, ¿estamos aquí? ¿Terminamos de llegar? Ok. Perfecto, continuamos entonces con nuestro capítulo 7 del Pacto de Dios. Hemos tenido un par de clases en el párrafo número 1 explicando algunos detalles. Seguramente nos tomaremos otras cuantas semanas más para ahondar de una manera sencilla, pero no simplista en el tema, para el bien de nuestras almas. Quisiera que alguien hasta ahora me pudiese recordar qué hemos visto en este capítulo. Un valiente. María. En la primera clase vimos la necesidad de tener un pacto, porque Dios es grande, todopoderoso, la distancia que hay entre el Señor y las criaturas. Por eso era necesario un pacto para poder tener comunión con el Señor, era necesario tener un pacto. Para poder tener comunión con el Señor. ¿Quién está de acuerdo con María? Es necesario un pacto por causa de la distancia tan grande que hay entre el Creador y las criaturas para tener comunión. ¿Quién está de acuerdo con María? Dijeron amén. ¿Quién no está de acuerdo? Bueno, básicamente la respuesta está aquí. Vamos a ver si los que están de acuerdo con María están bien o están mal junto con María en eso. Leamos acá. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado ¿qué? La recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. ¿Y cómo Dios expresa esa condescendencia? A través de pactos. Ok, entonces, ¿para qué es necesario un pacto? Para lograr la recompensa de vida. Que, estirándole tu argumento, yo sé que tenías la idea allí, es una comunión mucho más estrecha, amplia, plena, perfecta con Dios. Decíamos que aunque Adán estaba en una relación con Dios, había una recompensa mayor de vida. Había una expectativa de vida más plena, más amplia, más completa. Un estado que se caracterizaría si ellos hubiesen alcanzado esa recompensa de vida. ¿Por qué se caracterizaría ese estado? Esa recompensa de vida. Caracterizaría. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de vida, esa recompensa de vida, y el estado en el que estaba viviendo Adán sin pecado? Levante su mano. Santidad. Obediencia. El resultado sería una vida que no va a estar propensa a caer en el pecado como la que tenía Adán. Excelente. Esa es la diferencia marcada. Incluye todas esas cosas que ustedes dijeron. Sin embargo, lo que diferenciaría una vida de la otra, o esa recompensa de vida, es un estado de no pecado, o de no poder pecar. Un hermano me recordaba algunos aspectos teológicos con respecto a la antropología o la doctrina del hombre, según la Biblia, y dice que Adán y Eva estaban en un estado sin pecado, pero con la posibilidad de pecar. Ahora nosotros, el mundo caído, está en un estado de pecado sin la posibilidad de no pecar. Es decir, el caído nunca tiene la posibilidad de no pecar. En Cristo tenemos nosotros la oportunidad de abstenernos del pecado, verdaderamente, y podemos pecar también, aunque no podemos abstenernos perfectamente del pecado.
Pero en la glorificación, en ese estado, vamos a estar en un estado de pureza y santidad donde no se puede pecar. Mientras, es decir, un estado inmutable con respecto a nuestra relación con el pecado. No vamos a poder pecar. Pero Adán y Eva sí podían pecar. ¿Sí? Y eso lo explicábamos. Esa recompensa de vida entonces consiste en un estado de vida más pleno, satisfecho, una relación más estrecha, que la caracteriza un estado de que no vamos a pecar jamás. Decíamos que en el cielo se pecará. Habrá dolor, tristeza, llanto, amargura. Todas esas cosas son consecuencias del pecado. ¿Y por qué podremos alcanzar esa recompensa y ese estado de no pecado? De no poder pecar. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. A fin de cuentas, no es nuestra obra, sino que es la de Cristo. Pablo dice que estamos escondidos en Cristo y por cuanto son sus méritos perfectos, santos y eternos, es que nosotros nos beneficiamos de eso. Y es por causa de Cristo. Y Cristo nos dio ese hermoso regalo. Un regalo que cuando estemos con cuerpos glorificados, incorruptibles, no podremos pecar jamás. Y de hecho, así como Cristo se deleita en el Padre, nosotros nos deleitaremos también. Esa es otra cosa. Eso es lo que anhelamos. Es nuestra esperanza. Y si no era su anhelo, si no era su esperanza, mi amado hermano, debe acomodar entonces sus motivos, sus razones al Señor. De esta manera, porque eso es lo que presenta la Biblia. Perfecto, entonces decíamos que nosotros somos obedientes porque somos criaturas, o debemos ser obedientes porque somos criaturas. Pero también la segunda semana, después que comenzamos este capítulo, hablamos de algo que es sumamente importante también. Sigue adelante, solo explicamos la distancia. Sigue. Más adelante. Eso ya lo respondimos. Aprendimos de qué entendemos por pacto. Ok, ¿qué es un pacto? En el contexto general. Si usted busca en la RAE, ¿qué es un pacto? En la Real Academia Española. Un acuerdo entre dos partes. Ese acuerdo entre dos partes da la idea de igualdad de potencia, de igualdad de personas. ¿Sí? Pero veíamos una diferencia interesante con respecto al concepto que la Biblia tiene de los pactos. ¿Qué es un pacto según la Biblia? Un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de su relación. Perfecto. Y eso incluye entonces, porque es divinamente impuesto, es unilateral. Dios tiene la iniciativa. Ese es un pacto según la Biblia. Decía brevemente yo aquella vez que por eso es que nosotros no podemos estar diciendo que estamos haciendo pacto con Dios a cada rato y que pacto aquí, pacto allá, como si yo estuviese de igual a igual a Dios. No estamos de igual a igual. Los pactos según la Biblia son unilaterales. Es un acuerdo, es una disposición divina, divinamente impuesta. El hombre no tiene la capacidad de pactar con Dios. Muy bien, mi hermano. Nosotros podemos prometer a Dios, como se decía antes, establecer votos, pero eso es muy diferente a establecer un pacto, como la Biblia lo expresa. No tenemos la capacidad de pactar con Dios. Como si pudiésemos obtener alguna recompensa de Dios por nosotros cumplir nuestros deberes. Aprendíamos de Lucas que aun cuando cumplimos todos nuestros deberes a perfección delante de Dios, somos siervos inútiles. ¿Ve? Entonces es solamente por la misericordia y la condescendencia de Dios es que podemos beneficiarnos de algo bueno, de alguna recompensa de parte de Dios, porque Él hizo un pacto. Entonces, el primer pacto, decíamos que se menciona en la Biblia explícitamente, es el de Génesis 6, 17 y 18, que es con Noé. Hablamos de la palabra que se usa, berit, en hebreo, pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra diat,
¿qué? Testamento, última voluntad o disposición de bienes. Veíamos también estos pasajes que nos ayudaban a ampliar un poco la idea con respecto al pacto y cómo se usaban las palabras. Y también veíamos que el pacto es sinónimo de la ley u ordenanza en la Biblia. Veíamos esos pasajes y la definición que nos dio nuestra hermana. Un acuerdo legal, inalterable, no se altera. Se podrán incumplir algunas estipulaciones, pero es inalterable. Impuesto por Dios, divinamente impuesto, y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. Digamos que consta de 3 elementos: las partes involucradas, los sujetos, las condiciones de la relación, las disposiciones legales vinculantes y una promesa de bendición, que a esas condiciones darían al cumplirla una bendición, pero si no se cumplen si no se cumplen esas estipulaciones, ¿qué traerían? Maldición. Y por eso es que nosotros podemos entender que sí hubo un pacto con Adán, es decir, un pacto de obra le llamamos nosotros. Un pacto de obras o administración adámica. Y Oseas 6:7 parece darnos la idea: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y veíamos que en ese pacto de obras estaban presentes los 3 elementos de un pacto. ¿Cuáles eran los sujetos en el pacto de obras? Dios y Adán. Disposiciones vinculantes: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en tercer lugar, ¿cuál era la recompensa? Una vida más plena y satisfecha. Y lo vemos que está implícito en la maldición que se le da por no, o que se le comunicó por no obedecer. Lo veíamos en esos pasajes. Preguntábamos si era correcto decir pacto de obras. Veíamos que sí, porque somos salvos por la obra de Cristo. Literalmente Cristo satisface todas las estipulaciones y condiciones de todos los pactos. Eso es lo que hace Cristo. Él cumplió toda la ley, tuvo una vida justa, y lo veíamos también en Romanos 5, 18 y 19. Por eso es que creemos que no está mal decir pacto de obras. De hecho, el pacto de obras tiene muchos nombres, y R.C. Sproul, él ya murió, dice así: la voluntad de Dios de entrar en un pacto, es decir, un acuerdo, contrato o pacto con nosotros, es en sí misma una cuestión de gracia. Cualquier pacto en el que Dios entra con nosotros es un acto de condescendencia, debido a que no está obligado a estar en una relación de pacto con nosotros. Incluso el pacto de las obras se basa en la gracia de Dios. Y esto lo digo a manera de introducir nuestro otro párrafo. Sin embargo, quisiese dar unas evidencias de este término pacto de obras y decir que sí, la confesión usa el término pacto de obras. Si nosotros vamos en sus confesiones, por favor vayan al capítulo 19 de la ley de Dios. El párrafo 6 dice, ¿lo tienen? Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Si se fijan que usa el término pacto de obras. Si vamos al capítulo 20, párrafo 1, una hojita más adelante, o de hecho en la misma cara, creo que sí, dice: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida. Si se fijan, se usa pacto de obras acá. Pero los teólogos, según el gusto o según su interpretación, le colocan diferentes nombres. Le dicen pacto adámico porque fue hecho con Adán como cabeza representante
de la humanidad. Otros le dicen pacto de vida, porque en el pacto que Dios hizo con Adán en Génesis, los mismos términos que amenazaban para muerte, también beneficiaban o implicaban la vida para la obediencia. O también pacto de obras, como hemos visto, porque ellos debían obrar. Se necesitaba una obediencia perfecta. Entonces tenemos que tiene diferentes nombres o se refieren al pacto de obras de diferentes maneras, y la confesión de fe le llama pacto de obras. Lo implica la confesión de Westminster, sí lo dice más explícitamente. De hecho, el segundo párrafo de ese capítulo de la confesión de Westminster explica más amplio o da un poquito más de detalles sobre el pacto de obras. Pero hoy veremos nuestro párrafo número 2, si el Señor nos asiste. Párrafo número 2. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Además, habiéndose el hombre acarreado a la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Perfecto, gracias mi hermano. Entonces lo vamos a ver así. Sigue adelante. Vamos a ver primero esta parte, nuestro superíndice 1, la primera parte de nuestro párrafo. Atención aquí, porque siempre este tema es un poquito complicado en algunas cosas y quiero que todos puedan entenderlo a pesar de mis limitaciones. Entonces dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Vamos a concentrarnos aún en esa palabra, en la primera palabra, además. Y también vamos a concentrarnos en habiéndose el hombre acarreado la maldición, y vamos a ver brevemente lo que agradó. Entonces, ¿por qué digo que debemos concentrarnos en la palabra además? Porque los autores de la confesión no tienen un interés de saltar a otro tema o hacer un contraste, sino al contrario, seguir hablando con el mismo propósito. El tema que estamos hablando es del pacto de Dios, y él quiere seguir hablando del pacto de Dios. Él dice además, las condiciones o el contexto cambió por causa del hombre, pero Dios sigue adelante en relacionarse con el hombre a través de pactos. Antes en un estado perfecto, sin pecado, pero ahora, aún estando el hombre caído, se sigue relacionando por pactos, y el Señor sigue condescendiendo. Además muestra una unidad entre los párrafos estrecha y un pensamiento sólido y unificado que es importante destacar. Dios seguía tras su mismo propósito, una relación de vida íntimamente estrecha con el hombre, donde el hombre pudiese adorar a Dios perfectamente y deleitarse en su gloria por siempre, sin posibilidad de pecado, la recompensa de la vida. Ese además nos dice que el Señor quiere alcanzar ese mismo propósito a pesar de la caída de las personas. Por eso hablamos de los hombres. Por eso hablamos que los párrafos mantienen una unidad estrecha, un pensamiento unificado. Entonces, no estamos desligados, Dios sigue con la misma intención, y eso es lo que quiere comunicar los autores de la confesión de fe. Después dice: habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. Habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. ¿Qué quedó claro allí? Que el hombre no puede cumplir con el pacto de obras para ser recompensado por esa vida. El hombre no puede hacerlo, ni lo pudo hacer de ninguna manera. Adán falla en su intento y acarrea la maldición de la ley. ¿Cuál era esa ley que Dios le dio a Adán? Sencillo:
¿Cuál era la maldición? La muerte. Ahora, Adán y Eva no se mantendrían en un estado de inocencia. No. De hecho, tuvieron que tejer hojas, sino que al caer de ese estado de inocencia, ese no sería solamente el resultado, sino que la ira de Dios debía o estaba ya encendida contra ellos por cuanto habían pecado contra Dios y habían desobedecido. De modo que no solamente están en un estado de no pecado, sino que caen de ese estado y ahora están enemistados contra Dios y hay una condenación. La ira de Dios ahora le ha de castigar por fallar ese mandamiento. Entonces lo que nos dice la confesión, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, y esa maldición es la muerte y la ira de Dios y toda la condenación que nosotros conocemos, porque no pudo cumplir el pacto, Dios quiso ¿qué? ¿Qué dice allí? Dios hizo ¿qué? ¿Cómo termina diciendo el párrafo? ¿Cómo dice específicamente? Agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Veamos que se introduce ahora otro nombre. Ya tenemos el pacto de obras y ahora se introduce el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Fíjense cómo lo definía acá y vean cómo sigue apuntando al mismo propósito. ¿Sí? El pacto de gracia es el plan con fundamento en el pacto intratrinitario, que lo explicaremos en su momento. Es el plan con fundamento en el pacto intratrinitario, donde Dios promete esa vida a la humanidad que ahora se le llama o incluye salvación por causa de la caída. ¿Qué vida promete Dios? Vida eterna. ¿Qué implica esa vida eterna? ¿Cómo? Ajá, disfrutar. Pero ¿qué más implica? ¿Qué caracteriza esa vida que ahora se ofrece a través del pacto de gracia? Una vida sin pecado y una vida glorificada sin posibilidad de pecar, disfrutando de una relación estrecha con Dios por la eternidad. ¿Sí? Vean que el pacto de gracia tiene fundamento en el pacto intratrinitario, donde Dios promete esa vida. ¿A qué me refiero con esa vida? La vida que había prometido arriba en el pacto de obras. Ese estado también se promete allí, que ahora esa vida se le llama salvación porque el hombre está perdido por causa de su pecado. ¿Sí? El hombre está perdido por causa de su pecado. De hecho, esa palabra, pacto de gracia, describe la aplicación del pacto eternal, dicen algunos, de redención, según fue aplicado después de la caída. Entonces el pacto de gracia es como la manifestación o la revelación o la aplicación de ese pacto intratrinitario de redención. Levántate la mano, mi hermano Carlos. Sí, estaba pensando en dónde fue que se convirtió esa vida, en el pacto de obras, es decir, 17, ¿verdad? Señor, no entendí. Estaba pensando en dónde Dios promete esa vida. Cuando hablamos del pacto de obras en Génesis 2:17, realmente él ahí no promete vida. Se infiere que promete vida. Sí, Señor. Porque dice que si comes del árbol morirás. Ajá. O sea, si transformamos eso, si le damos una vuelta, quiere decir que si no comes del árbol, vivirás. Ahí está la promesa inferida en ese versículo. Excelente. Así es, de hecho. Y eso es el propósito de ver esto, cómo Dios se relaciona con su pueblo, que es a través de pactos. Porque el Señor va a ir dando luz. El Señor va a ir mostrando a través de la historia y a través de pactos su voluntad de redención. De cómo esa vida se iba a ver más plena. Claro, yo ahora puedo decirle, es por causa de Cristo y como no vamos a pecar, porque en el cielo no habrá llanto, ni lágrima, ni sufrimiento, porque tengo más revelación. Y puedo entonces, a la luz de lo que ya enseña el resto de la Biblia, decir o equiparar esa vida con la salvación y lo que Cristo ganó para nosotros. Entonces, tenemos un pacto de gracia
con fundamento en el pacto intratrinitario, donde Dios promete esa misma vida a la humanidad. Fíjense, en el primer pacto se enseña que Dios, según la confesión, condescendió, ¿cierto? Hay un salmo que dice que Dios, estando en las alturas, condesciende a cuidar de sus criaturas. Pero ahora en este párrafo, ¿qué dice? Con respecto al sentir de Dios, con respecto a ese pacto de gracia. Que le agradó. Fíjense que es algo voluntario, es algo porque quiso, le agradó. O sea, el Dios pudo haber dejado las cosas allí, pero Dios le agradó hacer un pacto de gracia, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Sí? Está fácil, ¿verdad? Sencillo. Bueno, vamos a ir metiéndonos en aguas más profundas. Dale un adelante, por favor. Ok, vamos a ver entonces estos pasajes que nos van a ayudar a ver un poco más el desarrollo de este pacto de gracia y de hecho la primera evidencia de este pacto de gracia. Y más adelante veremos si se cumplen las tres condiciones con respecto al pacto de gracia para que sea un pacto. ¿Qué dice Génesis 3:15? Otro que busque Salmo 110:4. Otro que busque Hebreos capítulo 7 versículos 18 al 22. El mismo que busque Hebreo va a buscar el capítulo 10 versículos 12 al 18. Otro que busque Efesios capítulo 2 12, Romanos 4 y Gálatas 3. Ok, comenzamos entonces con Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Perfecto. Ese fue otro pacto también que hizo Dios con... Señor. Ese fue también otro pacto que hizo Dios con Adán y Eva. Es el 3:15. De hecho, podemos llamarlo la primera revelación de ese pacto de gracia, o la primera expresión de ello. Fíjense que Dios va a hablar a la luz de lo que pasó antes. Ese contexto de Génesis 3:15 nos está hablando a la luz de lo que pasó con el pacto de obras y el intento fallido de Adán y Eva. Entonces, a la luz de ese pacto de obras nos van a dar luz del pacto de gracia. Y dice allí, hablando Dios ¿a quién? ¿A quién le habló allí? ¿A quién le habló? Dice la Biblia, en Génesis 3:15, voy a leerlo. 14, y Jehová Dios dijo a la, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad. ¿Está hablándole a quién? Entonces, a través de esa condenación y ese juicio que le da a la serpiente, el Señor establece palabras que nos dan luz de ese pacto de gracia. Dicho de otra manera, acabando de entrar la condenación al mundo y el pecado, el Señor de una vez desenfunda una carta y la pone sobre la mesa. He aquí, ya está establecido que las consecuencias y tu influencia, Satanás, no va a tener la victoria. Pues la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, aunque tú intentarás matarlo. Y eso precisamente se ve en Cristo. Y precisamente se ve como una tipología de las dos descendencias, tanto de la descendencia de los no creyentes, de la simiente de la serpiente, y de los creyentes de la simiente de la mujer. Pero eso es un tema un poco más profundo. Sin embargo, podemos ver allí cómo Dios entonces establece una verdad que se iba a ir revelando y cumpliendo en el tiempo. Hasta que llegamos a María, la Virgen, dio a luz un hijo, y ese aplastó la cabeza de Satanás por siempre y la venció. ¿Ves?
Rodrinson. En Génesis 3:15 realmente podríamos decir que allí está el pacto de Dios cuando, por lo menos hemos estudiado que se necesitan condiciones para decir que es un pacto como tal. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia, que es lo que iba a hablar un poco más adelante, es un pacto, es un término que se usa para expresar un pacto general o para comunicar un pacto general que se vio su desarrollo a través de pactos específicos en el tiempo. Es decir, el pacto de gracia tiene su desarrollo, se lleva a cabo a través de diferentes pactos. Que todos esos pactos incluyen gracia y salvación, porque el hombre no puede de ninguna manera cumplir el pacto de obra, entonces es un pacto de gracia. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque el término, o el término no está explícito en la Biblia como pacto de gracia, sí está el concepto. Y la Biblia es un libro de conceptos. Así como no está el término Trinidad en la Biblia, sí está el concepto claro. Así como no está el término pacto de obras explícitamente, sí está el concepto. Así como no está explícitamente otras cosas, sí están los conceptos. Y el valor está en los conceptos. De hecho, los teólogos y nosotros debemos hacer el mayor esfuerzo en colocar nombres que encajen de la mejor manera con esos conceptos. En este caso estamos hablando del pacto de gracia, que tuvo su desarrollo a través del tiempo con diferentes pactos, y eso tiene sus condiciones y se cumple. Y lo vamos a ver más adelante, de hecho, en una diapositiva solamente para eso. Pero sí es el comienzo, donde se empieza a dar a luz en Génesis 3:15 de eso. Ahí se ve que hay unos beneficiados. ¿Quiénes son los beneficiados en Génesis 3:15? ¿Sí? La simiente de la mujer. Pero eso lo vamos a ir viendo con más luz mientras avancemos. Mientras tanto, vamos a concentrarnos por un momento acá, que este pasaje nos van a ir dando luz acerca de ese desarrollo en el tiempo del pacto de gracia. Dice así, el Catecismo Bautista, en la pregunta 23 dice, preste atención acá: ¿dejó Dios a toda la humanidad perecer en la heredad del pecado y la miseria? La respuesta es: Dios, por su mero placer, desde la eternidad, eligió a algunos para la vida eterna. Entró en un pacto de gracia para librarlos o liberarlos de la condición de pecado y miseria, y para llevarlos a un estado de salvación por un Redentor. Entonces, el hombre no pudo obtener la recompensa de la vida bajo los términos del pacto de obras. ¿Qué hizo Dios? Le agradó hacer otro pacto, por medio del cual Él mismo los entregaría a un estado de vida. A través del pacto de gracia, Dios mismo los entrega a un pacto de vida eterna. Una vida, una recompensa. En lugar de un pacto condicional a la obediencia perfecta, Dios hace un pacto incondicional, un pacto de gracia con sus elegidos. Dios hace un pacto incondicional. El pacto de obras era condicional. ¿Sí? ¿Por qué era condicional? Dependía de la obediencia de ellos. Pero el pacto de gracia es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra obediencia perfecta. Bendito sea el Señor. En términos coloquiales, si no fuese así, tuviésemos fritos. Entonces, Génesis 3:15 empieza a darnos luz acerca de eso. Y debemos, a la luz del contexto bíblico, por lo menos hasta la promesa que se le da a Adán y aún a Noé, que las personas que eran salvas por esas palabras que Dios comunicó, dando una promesa de que un día la simiente de la mujer, a quien hirió primero la serpiente también, representado por lo que pasó en el Edén con Eva y la serpiente, esa simiente le aplastaría. O sea, había una esperanza, había un rayito de luz al final,
del túnel. ¿Qué dice Salmo 110, 4? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden, según el orden de Melquisedec. Amén. Así es, mi hermano. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vemos entonces que Dios hace algo bien interesante. Él estableció un ¿qué? Un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ¿a quién le juró Jehová? ¿Quién era ese de quien se habla que será sacerdote según el orden de Melquisedec? Entendemos que no es Melquisedec porque es según el orden de Melquisedec. Es otra persona con la cual Dios jura. Y sabe que Dios no se arrepentirá de lo que dijo. Como tampoco teníamos tanta luz allí, aunque hay pasajes más adelante que pueden darnos luz de a quién era ese juramento, al Señor le plació seguir revelándose en los apóstoles para darnos más información acerca de esa persona a quien Dios juró y estableció por juramento. Y por eso vamos a leer Hebreos 7, 18, 22. ¿Quién es ese? Le preguntamos a Hebreos, del cual habla Salmo 110. Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Perfecto. Entonces, como leímos ya el capítulo completo de Hebreos 7, puedo decir tranquilamente que ese de quien se habla en el Salmo 110 es Jesús. Ese sacerdote según el orden de Melquisedec que fue establecido con juramento, a diferencia de los otros sacerdotes levitas, fue establecido con pacto, con un juramento. Ahora él es fiador de un mejor pacto, y aquí está haciendo una alusión al antiguo pacto específicamente. Y cuando habla de fiador, está hablando de que Jesús, por juramento de Dios, iba a ser quien garantizaría que se cumpla ese pacto de Dios. Cristo era el fiador, la garantía de un mejor pacto. Pero ¿de qué nos da luz este pasaje? Nos da luz de que el sacerdocio de Cristo no es un sacerdote condicionado al tiempo. De hecho, no es un sacerdocio condicionado al tiempo, a las tradiciones, y se hizo más bien sin juramento. Vemos que Cristo tiene un sacerdocio eterno. ¿Por qué? ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es eterno? Levante su mano. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es eterno? Fidel. No, es eterno porque Cristo es eterno. Cristo es Dios también, y las cualidades de Dios es la eternidad, Él es eterno. Ok. Las cualidades eternas. Amor eterno, sabiduría eterna, bondad eterna, sacerdocio eterno, todo lo que hace es eterno. Ok. Cualidad intrínseca. Claro, perfecto. Esa es la respuesta general, pero en específico según este pasaje. Gle. Porque fue el sacrificio único y para siempre. No. Vuelvo a explicar un poco. Hermano, lee el pasaje nuevo, por favor. Voy. Escuchen.
Estamos hablando de un sacerdocio y claramente en este pasaje se está haciendo una comparación entre dos tipos de sacerdocios, dos órdenes de sacerdocio. ¿Cuáles son las dos órdenes? Levítico y Melquisedec, ¿cierto? Ahora, el orden levítico fue instituido en el tiempo y sin juramento. Y el orden de Melquisedec fue establecido ¿cuándo? En la eternidad. 1, 2. ¿Hasta cuándo iba a durar el sacerdocio de aquel que iba a ser ordenado de sacerdocio por el orden de Melquisedec? ¿Según qué pasaje de las Escrituras? Salmo 110. Perfecto. Nos da una característica eterna. Si leemos más adelante nos damos cuenta que los sacerdotes se morían y tenían que ser otros sacerdotes en el tiempo. Pero tenemos uno que permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, dice el versículo 24. El 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero entonces, según este pasaje, ¿por qué ese sacerdocio sería eterno? María Soledad. Según lo que leímos al comienzo en Romanos, la obediencia perfecta de Cristo, no pecó, es lo que lo hace eterno, porque es un solo sacrificio. En cambio, los otros sacerdotes ellos mismos tenían que llevar un sacrificio por sus propios pecados para luego llevar el pecado de Dios. Eso es verdad, y me gusta que lo tengan allí claro. Sin embargo, con respecto a esto específicamente, no estamos hablando hasta ahora del sacrificio. Estamos hablando del sacerdocio, del oficio. Hermana Joanny. En el versículo 4 de Salmo dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Ok. Eres sacerdote para siempre. O sea, el motivo también de que eres sacerdote para siempre, porque también es un juramento que Dios hizo. O sea, y un decreto, un juramento que Dios hizo y dice que no se arrepentirá. Perfecto, Dios lo juró. Y eso es sumamente importante porque un pacto, ¿qué es? Dios lo juró y eso se va a cumplir. Y Dios lo juró que ¿cuánto iba a durar? Para siempre. Veamos a Cristo entonces por lo menos como un hombre a quien Dios le juró que su sacerdocio iba a ser para siempre y lo juró. Pero hay otra razón. Y eso se lo da él, hermana Nancy, para ver si lo tienes ahí. Claro. Es eterno. Es eterno. Vamos, Julio. La pregunta tuya es por qué el sacerdocio de Cristo es eterno. Sí, el sacerdocio a quien se le prometió aquí, se le juró. El pasaje que Ajá. leímos de Hebreo habla acerca de la ineficiencia por causa de la ley, Ajá. ¿verdad? Y que en el caso de esos sacerdotes, pues porque es ineficiente la ley, porque la ley no perfecciona nada, porque los hombres llegaban a ser sacerdotes por causa de la ley, pero Ajá. ellos por el pecado morían, dejaban ya de estar y también corrompían la ley. En el caso de Cristo, sacerdote para siempre, Cristo sin pecado, o sea, hace la diferencia, que Cristo sin pecado, entonces por causa de que Cristo nunca pecó y no lo hizo bajo la ley, sino bajo el mandato que Dios ha dado, Ok. entonces es el sacerdote para siempre, porque es sin pecado. Tiene que ver con eso, exactamente. Sin embargo, hay otra razón que está sencilla en el pasaje. Yo creo que Andrés puede, ya que levantó la mano, te dejé de último porque quizás, Iba, tú aquí dime, varón. Recuerda que estamos estudiando la bautista. Es broma, varón. La otra razón por la que se dice que el sacerdocio de Cristo es eterno, esa respuesta la encontramos en los versículos del 1 al 4, del 1 al 3, del capítulo 7 del libro de los Hebreos, donde el autor hace una semejanza, se refiere a Melquisedec, haciendo alusión que Melquisedec, la primera parte donde se nombra es en Génesis capítulo 14, un recuento de Adán, de Abraham. Una guerra y de repente aparece Melquisedec y nosotros sabemos que el libro
libro de Génesis se caracteriza por la genealogía. Se presenta el inicio y el final de cada persona, pero en el caso de Melquisedec no se presenta su inicio y su final. Por tal razón, como dice aquí el libro de los Hebreos, así hace semejanza al Hijo de Dios. Eso hace la alusión de que Cristo no tiene inicio ni fin. Por tal razón, su sacerdocio es según Melquisedec, porque Melquisedec no se narra que tiene un inicio y un fin. Por eso es eterno el sacerdocio de Cristo. Según el orden de Melquisedec. Exactamente. Precisamente eso. Recuerden que Hebreo venía hablando, haciendo una comparación, se lo dije, de sacerdocio. Un sacerdocio de Aarón, levítico, que tiene un inicio. Pero ese no servía, era ineficaz, dice unos versículos más adelante. Pero a quien se le fue hecho juramento y establecido sacerdote, fue hecho según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, que es eterno y tiene la capacidad de interceder por siempre por aquellas personas. Los otros no tenían esa capacidad de interceder por siempre, hablando del sacerdocio levítico. Se necesitaba, por eso era ineficaz. Y otra cosa importante que presenta Hebreos, que lo voy a leer, porque cambiado el sacerdocio necesario, versículo 12, es que haya un cambio de ley. Ahora, el cumplimiento de ese pacto no sería por esa ley levítica o de Aarón, según el orden de Aarón, que eran los sacerdotes que intercedían y eran mediadores de un pacto en específico. Ahora este sacerdote es mediador de otro pacto nuevo y mejor, que no está sujeto a esas leyes, sino una ley que ya Dios estableció. Por eso decimos que es un pacto incondicional. No depende de la condición de la obediencia, como aún se veía marcado también en el pacto mosaico. Hermano Carlos. Bueno, quería decir dos cosas. Una, la explicación que dio el hermano Andrés ya le había dado muy sencillamente el hermano Fidel, porque el sacerdocio eterno, porque en su tiempo es eterno. La otra cosa es que yo tengo una pregunta. Ajá. El sacerdocio de Jesucristo es eterno como título o como rol. ¿Para qué se necesita un sacerdote después del juicio, después que todo esto pasa? Un sacerdote para la eternidad. El oficio del sacerdote es interceder. Sí. ¿Para qué vamos a necesitar nosotros cuando todo esto acabe y estemos en los cielos con nuestro Dios? ¿Para qué se va a necesitar un sacerdote? Esa es mi duda. Ok, perfecto, excelente. Una respuesta sencilla es el Evangelio que te puedo dar. Pero pensando en lo que me decías de Fidel, él lo dijo en la esencia de Cristo, porque empezó como Cristo Dios. Pero el punto del juramento es que Dios establece un sacerdocio según un orden y lo compara. El autor de Hebreos trata de hacer eso. Y por eso le da trascendencia en el tiempo, si no tuviese validez si fuese un sacerdote por Leví. De hecho, Cristo no era de Leví, era de Judá. Es por eso que cambia todo en general. Y debemos atribuirle entonces a Cristo como sacerdote según un orden, porque así lo estableció desde el principio con las leyes del pacto mosaico. Ahora bien, con respecto a su pregunta, y creo que con eso termino, porque ya terminamos, se acabó el tiempo, mejor dicho. ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Si te entendí, en la eternidad, si ya vamos a ser perfectos y vamos a estar con Dios. Eso es lo que me... Perfecto. El mismo autor de Hebreo presenta esa condición o ese trabajo, ese rol de sacerdocio, de intercesión entre Dios y los hombres. Hay una distancia marcada entre Dios y los hombres, criador, criatura, y eso está clarísimo. Ok, él falla, pero ahora el hombre es incapaz por sus propios medios de alcanzar la promesa de vida. Nunca podría hacerlo. Y solamente cuando el hombre alcanzase ese pacto de hombre y lo cumpliese, que ya no puede hacerlo, es que podía tener esos beneficios que solamente Cristo puede dar. Pero la Biblia establece que solamente un hombre, que fue sacerdote, sacrificio, salvador, Mesías, el profeta, es el que pudo alcanzar ese cumplimiento. Y Pamañapa Dios lo establece según un orden de Melquisedec eterno.
para que sea un intercesor por siempre, porque sin esa intercesión el hombre por su estado caído nunca pudiese gozar de los beneficios de la recompensa de vida. Nunca. De modo que el trabajo de Cristo no es en el tiempo. Cristo no nos salva y ya nosotros seguimos nuestro camino independiente de Él porque alcanzó, nos imputó eso. La Biblia enseña y Hebreos se encarga de enseñar eso, que los hombres caídos necesitan no solamente un Salvador, en el sentido de que quite las consecuencias del pecado y que le añada la justicia de la ley, sino que necesita alguien que interceda perpetuamente por causa de su mutabilidad. Y solamente nosotros podemos alcanzar entonces esa recompensa de vida por causa de alguien que alcanzó esos méritos, que fue el sacrificio y el sacerdote, por la eternidad, y así nosotros poder tener lo suficiente de entrar en esa recompensa de vida con Dios y disfrutar de Él. Si Cristo no fuese intercesor por la eternidad, mis amados hermanos, la salvación no sería salvación en sí misma. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que medie por nosotros por siempre. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecado, y nunca hubiésemos podido alcanzar el pacto de obras o cumplir los requerimientos del pacto de obras. No sé si me comunico. Ajá. Bueno, estoy tratando de entender lo que quieres decir, hermano, es que el oficio de sacerdote de Jesucristo, a pesar de que la Biblia nos enseña que es eterno, el efecto de ese sacerdocio de Jesucristo se limita solamente a esto que nosotros estamos viviendo, a la humanidad como tal. Que cuando esto trascienda, Al estado caído. cuando esto trascienda, que pasemos, como yo decía, pasemos a la glorificación, pasemos a estar todos por el Señor y lo del infierno para el infierno, ya el efecto, la ejecución del rol del sacerdote no debería estar más. Pero yo entiendo lo que tú dices de que es necesario que sea, su rol de sacerdote es necesario que sea eterno para que tenga la implicación de dar vida eterna en el rol que está haciendo. Exactamente, pero la Biblia no enseña que ya se acabó el rol de sacerdocio. Al contrario, lo que se encarga de enseñar es que es un sacerdocio eterno. O sea, su trabajo sigue ahora y por siempre Cristo va a interceder delante del Padre por nosotros, por nuestra condición. ¿Sí me explico? Aún en la glorificación, eso no va a cesar nunca. Y es lo que dice Hebreos, es un trabajo perpetuo. Yo entiendo lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente, que si me dicen que después de la glorificación va a seguir siendo intercesor, aún cuando en un principio dice que ya no vamos a pecar, es ahí donde ahí el chavo, pero no entendemos. Sí, está bien. ¿Para qué hace falta? Bienvenido. O la razón por la que no vamos a pecar es precisamente por su intercesión perpetua. Por eso mismo, recuerda que es en Él. O sea, nuestra razón de no pecar, de no pecado jamás, es porque Él causó eso para sí y lo imputó a otras personas, y es por eso que debe interceder eternamente. O sea que si por alguna razón nosotros en la glorificación Cristo desaparece, nos volvemos pecadores. Si Cristo desaparece, hermano, desaparece todo. Entonces se acaba, hermano. Hermano, no me digas eso, porque no. Oye, hermano, no. Sí, desaparece el sacerdocio, desaparezco yo, todo fue hecho por Él y para Él y por causa de Él. Y, bueno, Luis Armando. Cristo es recordatorio del pacto de vida. Sí. No, solo quería compartir unos pasajes de Hebreos. Ajá. Dele, varón. Hebreos 7:24 y 25 dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, en un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por eso se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Sí, es claro. Allí por siempre, viviendo siempre, exactamente. Y ahí lo dice, y otros pasajes más lo dicen claramente. Bueno, nada, agregar que a uno a veces se le olvida que, como bien decía, nosotros aun cuando sin el pecado, como ya hemos dicho, necesitamos, por la diferencia entre Dios y nosotros, de un mediador. Y en este caso, la mediación, a pesar de la glorificación, el hecho de que sea en Cristo, el punto es que siempre el hombre va a necesitar esa mediación por lo pequeño, limitado y obviamente por causa del pecado. Y el hecho de nuestra glorificación, como se nombró,
es producto de la obra de Cristo. Sacar a Cristo de la ecuación sería sacar todo, o sea, todos los beneficios que tenemos, santificación, regeneración, justificación, todos son en Él. Por eso Él debe siempre permanecer en esa función, aun cuando somos plenos y completos de su glorificación. Claro. Pero por eso, porque si no es como que, imagínense, si no exacto, es como que si la glorificación estaríamos llegando al nivel de Dios. Al nivel de Dios, como bueno, ya ahora estoy glorificado, ya tenemos el mismo nivel y tenemos una relación. Yo no necesito de más nadie, no. No necesito más nadie, tenemos una relación tú a tú, no. Él sigue siendo superior a nosotros y nosotros necesitamos un mediador que medie esa relación. Siempre. Si alguno tiene en mente que nosotros vamos a tener una relación tú a tú, que vamos a estar al mismo nivel que Dios, hermano, quíteselo de la mente. Aún glorificados, no conoceremos a Dios perfectamente, porque Él es eterno y nosotros somos criaturas. Ya esa distancia lo marcó la necesidad del pacto en párrafo 1. Esa distancia tan grande. Entonces, siempre nosotros vamos a necesitar estar a los pies de Cristo y de Dios. Cuando América me dijo que si Cristo desaparecía, a mí no sé, se me vino una cosa negro en la mente, tratando de imaginarme eso. Fue una cosa, fue algo bien complejo que pasó, no me alcanzo. No, pero el desaparecer es eso mismo, pero lo que quiero decir es que con ese comentario, que lo que creó en mí fue tan sí, que toda razón hasta del pensamiento se me fue. Bueno, si Cristo no está, no hay nada, y eso es bueno que suceda en nosotros, aunque sea una mentira terrible, que Cristo pueda desaparecer. Andrés, si terminamos. Quería profundizar un poquito más en el tema de Melquisedec. Y decir que cuando usted lee el capítulo 7, así es una lectura natural, sale claramente la idea de que la explicación que se nota acá es que Melquisedec, cuando recibe los diezmos de Abraham, el autor explica que Melquisedec es mayor que Abraham. Sí, señor. Y no solamente dice que Melquisedec es mayor que Abraham, sino que el sacerdocio levítico es menor que Melquisedec. Porque en Abraham, aún no estaba Leví, pero en Abraham, en sus entrañas, tenía a Leví. Y al pagar a Abraham los diezmos a Melquisedec, Leví los paga juntamente con él. Significa esto de que que Melquisedec es superior a Abraham y a Leví, y que al hacer la semejanza con el de Melquisedec a Jesús, está diciendo que Jesús es superior a Abraham y a Leví. Y aparte de eso, eso es muy importante por el trasfondo histórico del libro de los Hebreos, a las personas a las cuales está dirigida el libro. Está queriendo explicar que Jesús es superior. Y repito, la eternidad del sacerdocio de Cristo, según el autor acá, se basa en que Melquisedec no se registra ni sus antepasados, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, nada de eso. El libro de Génesis no aparece, es un libro que se caracteriza por explicar las genealogías, y Melquisedec no se menciona. Esa es la figura clara de la eternidad del sacerdocio del oficio, no solamente de la persona, sino también del oficio. Significa rey de paz y rey de justicia, y ese es el reinado de Cristo, rey de justicia y rey de paz. Por eso que dice el versículo 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec no es más que el Hijo de Dios. Melquisedec no está a la par del Hijo de Dios. Se hizo más bien semejante al Hijo de Dios, y eso es uno de los propósitos de Hebreos, poner a Cristo superior a todo que se mencione ahí. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, que por causa de la caída Dios decidió hacer un pacto de gracia, y ese pacto de gracia fue producto de su voluntad, le agradó, quiso hacerlo, y lo hizo con el propósito de alcanzar esa recompensa de vida que aún estaba en el pacto. Repito, Dios hizo el pacto de gracia con el propósito de alcanzar la recompensa de vida que estaba en ¿qué pacto? En el pacto de obra. ¿Qué vemos entonces? Una unidad. Vamos viendo que tiene
el mismo propósito del Señor, y lo vamos a ir viendo más adelante con respecto a esto. Y el pacto de gracia, bueno, hasta allí hemos visto. Y que Cristo, como sacerdote según el orden de Melquisedec, muestra la eternidad de ese sacerdocio y la eternidad de ese pacto y de ese propósito de Dios. Amén. Tengamos eso en mente para la próxima clase. Señor, gracias por este tiempo de cuestiones profundas, pero que realmente son el fundamento de nuestra fe, nuestra esperanza, de lo que creemos ahora. Si hoy decimos que somos salvos, que estaremos en la eternidad contigo, es porque tú estableciste un juramento con tu Hijo y Él es el fiador de un mejor pacto, pacto eterno, un pacto de gracia. Entonces, ayúdanos a comprender esta riqueza, Señor, para que nuestra fe sea mucho más fundamentada, establecida, para que nuestra fe realmente esté en lo correcto. Te lo ruego, Señor, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén.